Son muchas las preciosas verdades que contiene la palabra de Dios, pero es la verdad presente lo que el rebaño necesita. La voz del tercer ángel presenta el último mensaje de misericordia al planeta Tierra. Feliz sábado, mis queridos hermanos, que la paz de Cristo esté con cada uno de ustedes. Los saluda su hermano en Cristo, Pastor Marvin Avilés, desde el ministerio La Voz del Tercer Ángel, esperando que cada uno de ustedes se encuentre bien por la gracia y la misericordia de nuestro Dios. Hoy vamos a estudiar un tema muy importante para el pueblo de Dios, para el pueblo adventista. Así es que antes de comenzar, mis queridos hermanos, vamos a postrarnos de rodillas y vamos a tener una oración. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias, mi Dios, por la oportunidad que nos das de abrir de tu palabra. Pedimos que el Espíritu de Cristo pueda estar con cada uno de nosotros, que sea Él el que dirija nuestros labios y que podamos, cada uno de nosotros, entender y comprender, mi Dios, tu santa palabra. Ayúdanos, mi Dios. El tema que vamos a estudiar es muy importante para tu pueblo. Así es que, mi Dios, que seamos dirigidos por ti, que nuestra mente pueda ser abierta por el Espíritu Santo y que la gloria y la honra siempre sea para ti. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén. Como les decía, mis apreciados hermanos, el tema que vamos a estudiar en esta hora es un tema muy importante para el pueblo remanente de Dios, para el pueblo adventista del séptimo día. Hoy vamos a hablar, hermanos, acerca de del juicio de los vivos. ¿Sí? Así es que, como adventistas del séptimo día, nosotros sabemos, hermanos, que el juicio investigador empezó en 1844. Y como sabemos, desde esa fecha, mis queridos hermanos, viene haciéndose el juicio de los muertos. Una pregunta que vamos a contestar en este momento, hermanos, ya que en 1844 empezó el juicio de los muertos, ¿cuándo entonces comienza el juicio de los vivos? Vamos a leer una cita de la mensajera del Señor, hermanos, para dar inicio a este tan importante estudio para el pueblo remanente. La mensajera del Señor dice así: en el tiempo señalado para el juicio, al fin de los 2300 días, en 1844, empezó la obra de investigación y el acto de borrar pecados. Todos los que hayan profesado el nombre de Cristo deben pasar por ese riguroso examen. Tanto los vivos como los muertos deben ser juzgados, de acuerdo con las cosas escritas en los libros, según sus obras. Así es que, hermanos, aquí estamos viendo nosotros, ¿verdad?, que en 1844, ¿verdad?, cuando terminaron los 2300 tardes y mañanas, en 1844, empezó el juicio, mis queridos hermanos, de los muertos por todos aquellos, ¿sí?, que han profesado el nombre de Cristo, que han profesado servirle a Cristo. Eso, y sigamos leyendo, hermanos, lo que sigue diciendo la mensajera del Señor. Solemnes son las escenas relacionadas con la obra final de la expiación. Incalculables son los intereses que ésta envuelve. El juicio se lleva ahora
adelante en el santuario celestial. Esta obra se viene realizando desde hace muchos años. Pronto, dice ella, nadie sabe cuándo les tocará ser juzgados a los vivos. Así es que, mis queridos hermanos, la mensajera del Señor aquí dice que nadie sabe cuándo serán juzgados los vivos. Pero dice que estamos viviendo en un tiempo muy solemne. Estamos viviendo en la obra de expiación final, mis queridos hermanos. Así es que, como pueblo de Dios, ya que sabemos que estamos viviendo, mis queridos hermanos, en esa obra de expiación final, deberíamos de consagrarnos más, deberíamos de buscar más a nuestro Señor Jesucristo, arrepentirnos de todos nuestros pecados, consagrarnos cada día más y estar en armonía con Dios y con nuestros prójimos. Pero la cita sigue diciendo, hermanos, en la augusta presencia de Dios, nuestras vidas deben ser pasadas en revista. En este, más que en cualquier otro tiempo, conviene que toda alma preste atención a la amonestación del Señor. Velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Y si no velares, vendré a ti como ladrón y no sabrás en qué hora vendré a ti. ¿Te das cuenta, mi querido hermano? Nuestra obra en este momento debe de ser velar y orar para estar preparados. Mis queridos hermanos, estamos en el juicio de los muertos y como acabamos de leer, no sabemos cuándo le va a tocar ser juzgado a los vivos. Pero ¿qué pasa, mi querido hermano, si hoy o mañana tú o yo pasamos al descanso? Hemos profesado seguir a Cristo. Hemos profesado, mis queridos hermanos, servirle a Cristo. Será, mis queridos, que las obras hasta este momento que usted y yo hemos hecho van de acuerdo a la voluntad de Dios para que nuestro nombre permanezca en el libro de la vida. Son momentos solemnes, hermanos, los que estamos viviendo y debemos hacer un escudriñamiento profundo de nuestro corazón a dónde estamos cada uno de nosotros. Ya sea que pasemos al descanso o ya sea, mis queridos hermanos, que nos toque vivir cuando comience el juicio de los vivos. Sigue diciendo la mensajera del Señor, hermanos. A medida que los libros de memoria se van abriendo en el juicio, las vidas de todos los que hayan creído en Jesús pasan ante Dios para ser examinados por Él. ¿Te das cuenta? Empezando con los que vivieron, los primeros en la tierra. Nuestro abogado presenta los casos de cada generación sucesiva y termina con los vivos. Oh, mi querido hermano, eso está en el Conflicto de los Siglos, la página 470. Mis queridos, hasta este momento aún estamos en el juicio de los muertos. Y aunque sabemos que después viene el juicio de los vivos, pero no sabemos cuándo va a comenzar. Ahora, hermanos, ya que hemos visto que estamos en el juicio de los muertos y que no sabemos cuándo el juicio de los vivos va a comenzar, lo que deberíamos de estar haciendo como pueblo de Dios es preparándonos, consagrándonos por si nos toca estar vivos cuando comience el juicio de los vivos. Porque les digo esto, hermanos, les digo esto, porque la palabra de Dios nos enseña a dónde va a comenzar el juicio de los vivos. La palabra del Señor nos enseña, hermanos, a dónde va a comenzar el juicio de los vivos. Vamos a la palabra del Señor, hermanos. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 17. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 17, y la palabra del Señor dice así: porque es tiempo de que el juicio empiece por la casa de Dios.
Y si empieza primero por nosotros, ¿cuál será el fin de los que no obedecen al Evangelio de Dios? Acabemos, mis queridos hermanos, que el juicio de Dios comienza por la casa de Dios, o sea, por su pueblo, mis queridos hermanos. Empieza por usted y por mí. Ahora, la mensajera del Señor dice así: léase el capítulo 9 de Ezequiel. Y eso está, hermanos, en Joya de los Testimonios, el tomo 1, la página 335. ¿Cómo dice? Vamos a volverlo a leer. Léase el capítulo 9 de Ezequiel. ¿Por qué, hermanos? Bueno, hermanos, Ezequiel 9 con Apocalipsis capítulo 7 son los únicos capítulos que hablan del sellamiento para el pueblo de Dios. Así es que, hermanos, vamos a estudiar el capítulo 9 siguiendo el consejo inspirado de la mensajera del Señor, hermanos. Así es que vamos a la Biblia, mis queridos hermanos, en Ezequiel capítulo 9 del versículo 4 al 6. La palabra del Señor dice así: y le dijo, pasa por la ciudad, por en medio de Jerusalén, y pon una señal en la frente de los hombres que gimen y claman a causa de todas las abominaciones que se cometen en ella. Y a los otros oí que les dijo, pasad por la ciudad en pos de él, y matad sin lástima ni compasión, matad a viejos, jóvenes, doncellas, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno. Pero no toquéis a ninguno que tenga la señal, y empezad desde mi santuario. Empezaron pues desde los ancianos que estaban en el templo. ¿Te das cuenta, mi querido hermano? Ahora leamos lo que la mensajera del Señor dice al respecto. Dice así: el que preside sobre su iglesia y los destinos de las naciones está llevando a cabo la última obra que debe realizarse en favor de este mundo. A sus ángeles encargan que ejecuten sus juicios. Despierten los ministros. Háganse cargo de la situación. La obra del juicio comienza en el santuario. Mis queridos, este también es un llamado para todos aquellos ministros que están dormidos, que se despierten, aquellos que solamente se encargan de estar arrullando al pueblo de Dios. Ya no es tiempo para estar arrullando al pueblo. Es tiempo para estarle enseñando al pueblo de Dios a dónde están sus pecados. Necesitamos despertar todos los ministros. Estamos viviendo en el día de la expiación. Ya basta de tanta mundanalidad. Ya basta de tanto paganismo dentro de nuestras filas. Despierta tú que me estás escuchando. Levántate de los muertos. Sigue diciendo la cita: he aquí que 6 varones venían del camino de la puerta de arriba que mira hacia el norte, y cada uno traía en su mano su instrumento para destruir. Y entre ellos había un varón vestido de lino, el cual traía a su cintura un tintero de escribano. Y entrados, se pararon junto al altar de bronce. Lee de Ezequiel 9 del 2 al 7. El mandato es: matad a viejos, jóvenes y vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno. Pero a todo aquel sobre el cual hubiere señal, no os acercaréis, y comenzaréis por mi santuario. Así es que, mis queridos hermanos, la matanza de Ezequiel 9 es una matanza literal. ¿Sí? Y mis queridos hermanos, y empezará por el santuario de Dios, o sea, por la casa de Dios. ¿Saben por qué? ¿Saben por qué va a empezar desde el santuario? Porque ahí, mis queridos hermanos, es donde se están haciendo las peores abominaciones. Ahí, mis queridos hermanos, es donde los ministros que están dormidos, ¿sí?, están haciendo con el pueblo lo que ellos quieren y los están llevando al lago de fuego, rumbo a la marca de la bestia.
Sigue diciendo, comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo. Dijo Dios, haré recaer el camino de ellos sobre sus propias cabezas. Oh, mis queridos hermanos, aquí vemos que el juicio comienza por el pueblo de Dios y los que debieran hacerlo saber al pueblo son los ministros, los dirigentes del pueblo. Por eso este es un llamado que le hago a los ministros, a los pastores, a los dirigentes del pueblo de Dios. Despierten. Ya no es tiempo de estar pensando en tanta celebración pagana. Ya no es tiempo, mi querido hermano, querido ministro, querido pastor, tú dirigente del pueblo de Dios. Ya no es tiempo de estar jugando. Es tiempo de levantarse, de alzar la voz como trompeta y anunciarle a su pueblo las transgresiones, sus pecados, para que despierten y que sus nombres puedan permanecer en el libro de la vida. Por eso, Dios llama, mis queridos hermanos, a sus ministros, a los dirigentes, para que nos consagremos y podamos dirigir a un pueblo hacia la Canaán celestial. Ahora yo pregunto, ¿será que hoy en día los ministros y dirigentes están dirigiendo al pueblo de Dios hacia la Canaán celestial? Oh, mis queridos hermanos, este mensaje, déjeme decirle, es de vida o muerte. ¿Por qué es de vida o muerte? Porque por culpa de ministros dormidos, dormilones, muchos en la matanza que nos está hablando Ezequiel 9, que es literal, muchos van a morir, mis queridos hermanos, por culpa de esos perros mudos que no quieren dar ni llevar el mensaje de vida o muerte para este tiempo al pueblo de Dios. Quiera Dios, mis queridos hermanos, que busquemos más de su presencia, que nos consagremos y dejemos a un lado lo que nos aparta de la presencia de Dios. Ya no es tiempo de jugar al cristiano, que no estamos viendo los acontecimientos. No estamos viendo, mis queridos hermanos, cómo está el mundo hoy en día. Ahora, mis queridos, hay otra cita de la mensajera del Señor que nos aclara el asunto del juicio de los vivos. Vamos a esa cita, mis queridos hermanos. Dice así: en 1844, nuestro gran sumo sacerdote entró en el lugar santísimo del santuario celestial para comenzar la obra del juicio investigador. Han estado siendo examinados delante de Dios los casos de los muertos justos. Cuando se complete esa obra, se pronunciará juicio sobre los vivientes. Así es que, mis hermanos, hasta este momento se está examinando delante de Dios los casos de los muertos justos, los que murieron, ¿verdad?, en Cristo. Cuán preciosos, cuán importantes son estos solemnes momentos. Cada uno de nosotros tiene un caso pendiente en el tribunal celestial. Eso debería de ponernos a pensar, mis queridos hermanos, que cada uno de nosotros tenemos un caso pendiente delante del tribunal de Dios. Por eso debemos ver, mis queridos hermanos, cómo está nuestra vida hasta este momento. Por eso debemos de ver, mis queridos hermanos, si todavía tenemos ídolos, si todavía tenemos pecados ocultos, pecados secretos, donde pensamos que el hermano y la hermana no nos miran. Pero recuérdate que hay un Dios, mi querido hermano, que lo mira todo y que escudriña hasta lo profundo del corazón. De Él no nos podemos esconder. Individualmente hemos de ser juzgados de acuerdo con lo que hicimos en el cuerpo. En el servicio simbólico
cuando la obra de expiación era realizada por el sumo sacerdote en el lugar santísimo del santuario terrenal, se demandaba que el pueblo afligiera su alma delante de Dios y confesara sus pecados para que pudieran ser expiados y borrados. Mis queridos hermanos, desde 1844, hermanos, hasta este momento llevamos alrededor, creo, de un poquito más de 175 años del juicio investigador. La pregunta es esta: ¿estamos afligiendo nuestras almas para que cuando tu libro y mi libro se abra, podamos ser sellados para la salvación eterna con la sangre del Cordero? Mis queridos, son tiempos solemnes los que estamos viviendo. Busca a Jesús hoy, que puede ser hallado. Mañana puede ser demasiado tarde. Hoy que todavía la puerta de la gracia está abierta, acércate a Jesús, pídele el perdón de tus pecados y Él es fiel y justo para perdonarte. Sigue diciendo la cita: se requerirá algo menos de nosotros en este día real de expiación, cuando Cristo, en el santuario de lo alto, está intercediendo a favor de su pueblo y se ha de pronunciar en cada caso una decisión final e irrevocable. ¿Se pedirá menos, mis queridos hermanos, de nosotros de lo que se le pedía al pueblo de Israel? Claro que no, mis queridos hermanos. Claro que no. Por eso hoy Dios nos está llamando a cada uno de nosotros a que nos pongamos a cuentas con Él. Estamos viviendo, mis queridos hermanos, en el día de la expiación. Y como pueblo ya basta de pensar en tanta novela, ya basta de pensar en tanto fútbol, ya basta, mis queridos hermanos, de pensar en tanta fiesta pagana. Piensa en Dios, busca a Dios, que eso es lo que te va a dar la salvación. Oh, mis queridos hermanos, en esta cita vemos claramente que el juicio de los vivos es lo que continúa inmediatamente del juicio de los muertos. Y ya que nosotros todavía estamos vivos, por muchos pasaremos, escucha, pero muchos pasaremos el juicio de los vivos en vida. Debemos individualmente y como pueblo obtener la consagración, obtener la santificación que nos permitirá pasar por el juicio de los vivos. Pero tú crees, mi querido hermano, mi querida hermana, que con la vida de doble ánimo, con un cristianismo barato, vamos a pasar inocente delante del juicio cuando tu libro o mi libro se abra? Hoy por hoy analicemos nuestro corazón. Hoy por hoy miremos cómo estamos delante de Dios. Arrodillémonos, ayunemos y busquemos el rostro de nuestro Padre Celestial. Para poder pasar y triunfar, mis queridos hermanos, en el juicio de los vivos, debemos hacer dos cosas, mis queridos hermanos. Y estas dos cosas son las que se le han olvidado al pueblo de Dios. ¿Y cuáles son esas dos cosas? Lo leímos en Ezequiel capítulo 9, mis queridos hermanos. Yo los invito, léalo y analícelo. Dice ahí que los únicos que serán sellados son los que gimen y los que claman por las abominaciones que se cometen en el pueblo de Dios. Entonces, mis queridos hermanos, para poder pasar y triunfar en el juicio de los vivos, debemos hacer dos cosas. Número uno, gemir y clamar. ¿Estás gimiendo?
¿Estás clamando por todo el paganismo, apostasía y abominaciones que se hacen en el pueblo de Dios, o solamente te quedas callado? Oh, mis queridos hermanos, escucha lo que dice la mensajera del Señor. Mientras que otros procuran arrojar un manto sobre el mal existente y excusar la gran impiedad que prevalece por doquiera, los que tienen celo por el honor de Jehová y amor por las almas no callarán para obtener el favor humano. Mis queridos hermanos, es por amor a las almas que uno levanta su voz como trompeta. Es por amor a las almas para que se salven que uno, mis queridos hermanos, predica a la ley y al testimonio. No es por criticar, no es por juzgar, mis queridos hermanos. Si Dios me pudo salvar a mí, también te puede salvar a ti. Si Dios me ha podido perdonar a mí, también puede perdonarte a ti. Oh, mis queridos hermanos, sigue diciendo la cita. Sus almas justas se afligen día tras día por las obras y conversaciones profanas de los impíos. Son impotentes para detener el torrente de la iniquidad. De ahí que se llenen de pesar y alarma. Lloran delante de Dios al ver la religión despreciada en los mismos hogares de aquellos que han tenido gran luz. Mis queridos hermanos, da tristeza ver hoy supuestamente hogares cristianos donde el esposo, la esposa solo viven peleando a cada rato. Da tristeza ver hoy hogares supuestamente cristianos, mis queridos hermanos, y el televisor, mis queridos hermanos, no se cambia de otro canal, sino de puras películas, de puras novelas, de puro fútbol, de puras cosas que la vida espiritual no se está nutriendo. Sigue diciendo la cita, se lamentan y afligen sus almas porque en la iglesia hay orgullo, avaricia, egoísmo y engaño de casi toda clase. El Espíritu de Dios que inspira la reprensión es pisoteado, oh mis queridos hermanos, mientras triunfan los siervos de Satanás. Oh mis queridos, es que Satanás tiene sus siervos. Y los siervos de Satanás son aquellos, mis queridos hermanos, que no levantan su voz como trompeta. Los siervos de Satanás son aquellos que le dicen al pueblo que todo está bien mientras que todo está mal. Los siervos de Satanás son aquellos perros mudos, mis queridos hermanos, que por culpa de ellos muchos del pueblo de Dios van a morir. Niños, doncellas, vírgenes, viejos, ancianos, pueblo de Dios, es tiempo de despertar. Sigue diciendo la cita, Dios queda deshonrado, la verdad anulada. Así es que de nada sirve que profeses ser parte del pueblo de Dios, pero si no estás gimiendo, no estás clamando, eres un siervo de Satanás. Estás pisoteando la verdad, estás anulando la verdad. Esta cita está en Joya de los Testimonios, tomo 2, página 65. Entonces, hermanos, ¿qué es gemir? De acuerdo a esta cita, hermanos, de la mensajera del Señor, escuche lo que dice que es gemir, a lo que acabamos de leer. Número 1, sentir pesar por nuestra condición. Primero, debemos sentir pesar por nuestra condición, mis queridos hermanos. ¿Estoy yo bien delante de Dios? Número 2, orar, mis queridos hermanos. Número 3, llorar por las abominaciones. Número 4, mis queridos hermanos, ayunar. Eso es, mis queridos hermanos. Ahora, eso es gemir, mis queridos. Ahora, ¿qué es clamar? Veamos unos ejemplos bíblicos, hermanos, para darnos cuenta de qué es clamar.
Mateo capítulo 3, versículo 2 dice así. Decía, hablando de Juan el Bautista, arrepentíos, que el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué les decía? Arrepentíos, que el reino de los cielos se ha acercado, mis queridos hermanos, y hoy yo te digo en el nombre de Jesús, arrepiéntete, arrepiéntete porque el reino de los cielos está más cerca de lo que nosotros pensábamos. Cristo, mis queridos hermanos, está más cerca de lo que nosotros pensábamos. ¿Qué estamos haciendo con nuestra vida, mis queridos hermanos? Saben que Natán también hizo lo mismo, mi querido. Vamos a 2 de Samuel, el capítulo 12, el versículo 5, pero antes de eso leamos Mateo 3, 7 al 8, que dice, cuando Juan vio que muchos fariseos y saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Producir frutos dignos de arrepentimiento. Oh, mis queridos hermanos, escuche, ahora sí leamos 2 de Samuel capítulo 12, versículo 5. Entonces se encendió el furor de David y en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán, vive el Eterno, que el que tal hizo es digno de muerte. ¿Te das cuenta, mi querido hermano? ¿Te das cuenta? Primera de Reyes 18, 21. Vamos a ver, mis queridos hermanos, Elías. Y Elías se acercó al pueblo y les dijo, ¿hasta cuándo vacilaréis entre dos opiniones? Si el Eterno es Dios, seguidlo, y si Baal, ir en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Mis queridos hermanos, esto es verdaderamente clamar, dar a conocer lo que está sucediendo en el pueblo de Dios. Pero ¿qué pasa hoy en día? El pueblo de Dios se tapa los oídos, mis queridos hermanos, para no escuchar lo que realmente está sucediendo en medio del pueblo de Dios. Cuando tú les denuncias sus abominaciones, les denuncias sus apostasías, mi querido hermano, siempre hay aquellos que defienden el error, mis queridos. Y da tristeza como muchos defienden el error y van en contra de la verdad. Saben, mis queridos, se da la orden, escuche, se da la orden a todo aquel que quiere ser sellado. Escuche cuál es la orden a todo aquel que quiere ser sellado. Yo quiero ser sellado, espero que tú también, mi querido hermano. Escucha, vamos a leer una cita de la mensajera del Señor. También se da la orden. Clama a voz en cuello, no te detengas, eleva tu voz como trompeta, declara a mi pueblo su transgresión y a la casa de Jacob su pecado. ¿Cuál es la orden? Alzar la voz en cuello, mis queridos hermanos. Declararle al pueblo su transgresión y a la casa de Jacob sus pecados. Los que deseen ser reconvenidos a causa de sus transgresiones no son los que constituyen el mundo impío, sino aquellos a quienes el Señor designa como mi pueblo. ¿Te das cuenta? Dios dice además, y con todo me buscan de día en día, y tienen deleite en aprender mis caminos, como si fueran nación que obra justicia y que no abandona la ley de su Dios. Mis queridos hermanos, de nada sirve decir que somos parte del pueblo de Dios. De nada sirve decir que pertenecemos al remanente de Dios en estos últimos tiempos, si todavía celebras fiestas paganas, si todavía pasas más pegado en un televisor, mi querido hermano, hermana, viendo novelas, viendo películas. Si todavía tienes ídolos acariciados en tu vida. La cita sigue diciendo, hermanos. Aquí se nos presenta una clase de personas que se creen justas y parecen manifestar gran interés en el servicio de Dios.
Pero la severa y solemne censura del escudriñador de corazones prueba que están pisoteando los preceptos divinos. Conflicto de los siglos, página 446. Como pueblo de Dios, hermanos, debemos buscar la consagración, la santidad. Debemos arrepentirnos de todos nuestros pecados. Debemos trabajar para Dios. Debemos hacerlo todo para la gloria y honra de nuestro Dios. Si el juicio, escucha mi hermano, si el juicio empieza por la casa de Dios, ¿no creen ustedes que deberíamos buscar pasar en limpio por el juicio? ¿No creen ustedes que deberíamos buscar, mis queridos hermanos, más consagración y más santidad? Recuerda, sin santidad nadie verá a Dios. Hermanos, Dios nos ayude mientras gemimos y clamamos para honra de nuestro Dios. Porque mientras que tú no gimas y que tú no clames por las abominaciones que se hacen en el pueblo de Dios, nunca se levantará la crítica. Nunca se levantará, mi querido hermano, la persecución delante de nosotros. Pero cuando tú gimes, clamas, le dejas saber al pueblo sus transgresiones, sus pecados, sus apostasías, mi querido hermano, recibimos insultos. Recibimos, así como le decían al Señor Jesucristo, este demonio tiene. Pero mis queridos hermanos, la verdad es la verdad y no la podemos cambiar. ¿Por qué mejor, pueblo de Dios, no nos arrepentimos de todos nuestros pecados? ¿Por qué mejor no volteamos nuestro rostro y buscamos a nuestro Dios y nos consagramos delante de Él? Saben, hermanos, tenemos que clamar y gemir para poder recibir el sello de Dios. Ahora, hermanos, si los que gemimos y clamamos somos los que vamos a recibir el sello de Dios, entonces, hermanos, ¿qué pasará con los del pueblo que no se hayan sellados? ¿Qué va a pasar con aquellos, mis queridos hermanos, que no sean sellados? Aquellos que no se atreven a gemir y a clamar, mis queridos hermanos, como lo estamos estudiando. Vamos a la Biblia, dejemos que la palabra del Señor, hermanos, nos lo diga. Vamos a Ezequiel capítulo 9, versículos 5 al 6. La palabra del Señor dice así: y a los otros oí que les dijo: pasad por la ciudad en pos de él y matad sin lástima ni compasión. Versículo 6. Matad a viejos, jóvenes, doncellas, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno. Pero no toquéis a ninguno que tenga la señal, y empezad desde mi santuario. ¿Te das cuenta, mi querido hermano? Todo aquel que no tenga la señal, que no tenga el sello, será muerto. Pero todo aquel, mi querido hermano, que tenga el sello del Dios vivo, es porque ha clamado y ha gemido por las abominaciones que se cometen en el pueblo de Dios. Los que no giman ni claman serán muertos. Así lo dice la palabra del Señor, hermanos. Por eso es un estudio, tema importante para el pueblo de Dios. Es un tema de vida o muerte. ¿Qué quieres? ¿La vida? Entonces empieza a clamar, empieza a gemir, mi querido hermano. ¿O quieres la muerte? Entonces quédate, ¿verdad? Como dice Isaías capítulo 56, versículo 8, 9 y 10, como un perro mudo. Y este será tu pago. Pero sigue diciendo: pero no toquéis a ninguno que tenga la señal, y empezad desde mi santuario. Empezaron pues desde los ancianos que estaban en el templo. Oh, mis queridos hermanos, lo que viene es terrible.
para el que no esté sellado. Ahora les pregunto, ¿ignoraremos entonces esto? ¿Vamos a ignorar esto, mis queridos hermanos? Los que no recibamos el sello del Dios vivo, seremos destruidos, hermanos. Escuche lo que dice la mensajera del Señor. Aquellos que no sienten pesar por su propia decadencia espiritual, ni lloran sobre los pecados ajenos, quedarán sin el sello de Dios. Aquellos que piensan que así como están, Dios los va a recibir. Aquellos que piensan que así con todas sus mundanalidades van a poder estar delante de la presencia de Dios, mi querido hermano, quedarán sin el sello de Dios. Por eso, hoy que la puerta de la gracia está abierta, pueblo de Dios, despierta. Levántate. Sigue diciendo la cita. El Señor ordena a sus mensajeros, los hombres que tienen las armas de matanza en la mano: pasad por la ciudad en pos de él y herid. No perdone vuestro ojo ni tengáis misericordia. Matad viejos, mozos y vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno. Mas a todo aquel sobre el cual hubiere señal, no llegaréis. Y habéis de comenzar desde mi santuario. Comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo. ¿Te das cuenta? Van a empezar por los ancianos, por los pastores, por los dirigentes, ¿verdad? Por directores de escuela sabática, por diáconos, por diaconisas, y así se van a ir sucesivamente. ¿Por qué, mi querido hermano? Porque han callado. Ya no gimen y no claman. Se han acostumbrado a ese cristianismo formal en el cual están viviendo. Por eso es un llamado, primero para los ancianos, para los ministros, para los dirigentes del pueblo de Dios, a que se arrepientan, y si no, este juicio caerá primeramente sobre ellos y después seguirá con todos aquellos que lo siguen, mis queridos hermanos. De eso Dios quiere librarte. ¿Entenderás el llamado que Dios te está haciendo en este momento? Oh, mis queridos hermanos, escucha, esto está en Joya de los Testimonios, el tomo 2, la página 65, pero la cita sigue diciendo, hermanos, y se pone muy interesante. Aquí vemos que la iglesia, el santuario del Señor, era la primera en sentir los golpes de la ira de Dios. ¿Quién es la primera en sentir los golpes de la ira de Dios? El pueblo, mi querido hermano, el pueblo de Dios, el pueblo remanente, los ancianos. Escucha, los ancianos, aquellos a quienes Dios había brindado gran luz, que se habían destacado como guardianes de los intereses espirituales del pueblo, habían traicionado su cometido. Y mi querido hermano, han traicionado el cometido. Están llevando al pueblo de Dios al lago de fuego. Arrepiéntanse. Sigue diciendo la cita. Habían asumido la actitud de que no necesitamos esperar milagros ni la señalada manifestación del poder de Dios como en tiempos anteriores. Los tiempos han cambiado. Estas palabras fortalecen su incredulidad y dicen: el Señor no hará bien ni mal. Es demasiado misericordioso para castigar a su pueblo. Así actúan muchos, mis queridos hermanos. Parece, mi querido hermano, que ignoran lo que dice la palabra del Señor, que sin santidad nadie verá a Dios. Pero hoy muchos han confundido. No hay ningún problema. Dios conoce el corazón, mis queridos hermanos. Es cierto, y lo he dicho repetidas veces en otros mensajes, Dios conoce nuestro corazón y por eso Él quiere que nos arrepintamos, porque nuestro corazón es mentiroso, orgulloso, vanaglorioso. Sigue diciendo la cita. Así el clamor de paz y seguridad es dado por hombres que no volverán a elevar la voz como trompeta para mostrar al pueblo de Dios sus transgresiones y a la casa de Jacob sus pecados. Por eso muchos se han callado y por eso muchos se han convertido en perros mudos. Escuchen lo que dice la mensajera del Señor, para que no diga que soy yo. Estos perros mudos
Así le llama la mensajera del Señor a los ancianos indolentes del pueblo, a los ministros, a esos pastores, a esos dirigentes, a esos diáconas, diaconisas, a esos dirigentes de escuela sabática, directores, presidentes de conferencia. Le llama estos perros mudos que no quieren ladrar. Son los que sienten la justa venganza de un Dios ofendido. Han ofendido a Dios en su propio santuario, llevando al pueblo de Dios a la gran tremenda apostasía. Mis queridos hermanos, despertemos. Escuche, hombres, jóvenes y niñitos, todos perecerán juntos. Mis queridos hermanos, que no te pone a pensar esto, que por culpa de esos ancianos, que por culpa de esos pastores perros mudos, hombres, jóvenes y niños van a perecer juntos. Sal de ahí, pueblo mío. Saca a tus hijos de ahí. Que no puedes ver, mi querido hermano, mi querida hermana, toda la abominación que se está cometiendo en el santuario de Dios. Oh, mis queridos hermanos, yo por eso le doy gracias a Dios de no ser parte de ellos, ya no más. Ahora soy libre en Cristo para predicar lo que Dios pone en mi mente. Y por eso me atrevo a presentar estos mensajes para la gloria y honra de nuestro Dios. Eso está en segunda de Joya de los Testimonios, tomo 2, la página 65. O sea, hermanos, con lo que acabamos de leer, los dirigentes del pueblo debemos ser buenos guardianes del pueblo de Dios. Y debemos dar la nota de peligro que se avecina a nosotros como pueblo. Por eso, mis queridos hermanos, estoy presentando este mensaje para darle al pueblo de Dios la nota de advertencia de lo que va a venir a nuestro pueblo si no nos arrepentimos. Mis queridos hermanos, son solemnes los momentos en los cuales estamos viviendo como pueblo de Dios. ¿Nos arrepentiremos? ¿Seguiremos adelante, así como estamos con nuestras mundanalidades? Hermanos, arrepintámonos, busquemos a Dios mientras pueda ser hallado. Pueblo de Dios, despierta. Queridos hermanos, ancianos, ministros, dirigentes del pueblo de Dios, presidentes de conferencia, despierten. No se queden como un perro mudo que no puede ladrar. El pueblo perecerá por su culpa, que no lo están leyendo, que no se dan cuenta hacia dónde están llevando al pueblo de Dios. Oh, mis queridos hermanos, que Dios los bendiga y que la paz de Cristo esté con cada uno de ustedes. Mi oración siempre será por el pueblo de Dios en estos últimos tiempos, para que podamos despertar, para que podamos obtener el sello del Dios vivo y no perecer. Vamos a orar, mis queridos hermanos. Padre nuestro que estás en el cielo, alabado y glorificado sea tu nombre. En esta hora, mi Dios, queremos darte las gracias porque hasta aquí tú nos has ayudado. Gracias, mi Dios, porque tu amor, tu misericordia es grande. Padre, que aunque no merecemos nada, lo que merecemos es la muerte porque somos pecadores. Tú sigues teniendo esa grande misericordia por nosotros. Por eso, mi Dios, en esta hora queremos pedirte, queremos rogarte. Ayúdanos, mi Dios, a dejar todos nuestros pecados,
a abandonarlos, a aborrecer el pecado y consagrarnos más a ti. Oh Padre Celestial, te pido por cada anciano, por cada ministro, por cada dirigente del pueblo de Dios, te pido por los presidentes de conferencias, para que, Padre Celestial, ellos puedan despertar y puedan ver en el peligro en el cual se encuentra el pueblo de Dios. Oh Padre Celestial, te pido misericordia por tu pueblo. Te pido misericordia por cada joven, por cada niño de tu pueblo. Padre Celestial, ayúdalos, mi Dios. Ayúdanos a cada uno de nosotros, Padre, a poder seguir dando el sonido certero a la trompeta, que aunque así se levante la corriente contra nosotros, pero es deber de tus siervos, de tus centinelas, de tus atalayas, elevar la voz como trompeta para anunciarle el peligro a tu pueblo escogido. Gracias, mi Dios, por todo. Te lo pedimos y rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios me los bendiga, mis hermanos, que la paz de Cristo esté con cada uno de ustedes. Espero que este estudio tema pueda servir para la vida espiritual de cada uno. Y quiero mandar un saludo a todos mis hermanos que estarán viendo este mensaje. Que el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo, mis queridos hermanos, esté con cada uno de ustedes. Que Dios me los bendiga.